Segunda a los Corintios capítulo 2. Capítulo 2. Amén. Yo le dije que cargara todo su suerte. Lo tenemos, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 2. Versículo 11. Amén. 11. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Miren, hermanos, hemos estado viendo acerca de las obras del enemigo, cómo el enemigo ataca, cómo Satanás ataca. Hermanos, estamos viviendo en una guerra espiritual y es importante saber contra quién estamos luchando. Amén. Amén. Conocer el enemigo es una de las principales tareas que se da a un ejército antes de comenzar la pelea. Tiene que saber el lado fuerte y el lado débil de su enemigo. Ningún ejército, hermano, entra a una guerra sin antes estudiar al enemigo. La semana pasada veíamos las herramientas que Dios nos ha dado para pelear esta guerra espiritual. Hablábamos, hermano, acerca del escudo de la fe. Hablamos acerca del calzado, el calzado del apresto del evangelio. Hablábamos acerca de la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Y la Biblia dice, hermano, que estas armas que el Señor nos ha dado no son de este mundo, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, queremos ver, hermano, cuál es la parte fuerte del enemigo y cuál es la parte débil del enemigo con el que estamos nosotros luchando. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿qué, hermanos? Maquinaciones. Fíjese lo que dice el versículo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Señor, por favor, Padre, quita todo estorbo, toda distracción y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Háblanos, Señor. No permitas que el enemigo tenga parte en esto y que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, estos son los mensajes que quisiéramos que toda la iglesia los escuchara. Amén. Quisiéramos que nadie se perdiera este tipo de mensajes porque son necesarios para nuestra vida. Y nosotros como predicadores, y aquí está mi hermano Braulio, hermano, cuando nosotros hablamos acerca que algo que va en contra de Satanás, vienen luchas, hermano. A veces son de los mensajes que nosotros quisiéramos evitar porque inmediatamente, hermano, se vienen las luchas en contra de uno. Yo me acuerdo, estaba preparando el sermón, hermano, esta semana y estaba meditando en el sermón y de repente me manda mi esposa una foto y Tiago traía así una chichota aquí enfrente, hermano, donde se cayó así en el piso. Y esas cosas te turban. Y luego llego a la casa y anda ahí subiéndose en la silla, hermano, y de repente otra vez de la silla y ¡zas! Se oye el calabazazo así en el piso. Hermano, y empiezan a suceder cosas en tu vida y dices, sabes que es el enemigo que está haciendo su trabajo. Amén, amén. Porque cuando tú te metes al campo de Satanás a estudiar, hermano, cómo trabaja, cómo es que quiere hacernos caer, él no está contento. Amén. Él no está feliz que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Amén, amén. Pero dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, hermano, la palabra maquinación significa proyecto, significa acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a un final maligno. Pero quiero que se quede en su cabeza con la palabra proyecto.
No ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo, no ignoramos sus proyectos de Satanás. Por eso dice la Biblia, hermano, que Satanás es ventajoso. Es decir que mientras que usted y yo trabajamos, mientras usted y yo dormimos, mientras usted y yo comemos, él está armando un proyecto malicioso en contra suya y en contra mía. Mientras no lo está atacando, Satanás está planeando su próximo ataque y, hermano, él quiere hacerlo caer. Él quiere desanimarlo. Él quiere, hermano, que usted deje de servir a Dios. Hermano, Satanás no descansa. Dígame. Satanás no se toma breaks. Satanás no está dormido. Él trabaja, hermano, los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Él no va a descansar en ningún momento. Y quizá usted se pregunte, hermano, ¿por qué es tanto el afán de Satanás para hacernos caer? Hay 2 razones principales. Primero, porque ese es su trabajo. Así es. Satanás no tiene otra chamba. El enemigo, el ladrón, dice, no vino sino para matar, hurtar y destruir. Amén. Segunda razón, hermano, porque él sabe que le queda poco tiempo. Amén. Satanás sabe que su derrota está firmada y él no va a descansar, hermano, hasta llevarse muchos por delante. Así es. Amén. Él no se va a retirar, hermano. Él no se va a desanimar para hacernos caer. Él va a estar ahí constantemente, día y noche, para sacarnos de la jugada, para sacarnos del camino de Dios. Ahora, hay varios títulos, hermano. Hay varios títulos que la Biblia le da a Satanás. A Satanás se le conoce como el padre de mentira. Se le conoce como el engañador. Se le conoce como el acusador. Se le conoce como el príncipe de este siglo. Se le conoce como la serpiente antigua. Y son pocos de muchos títulos que encontramos en la Biblia que se le dan a Satanás. Mira, hermano, cuando hablamos sobre Efesios 6, enfatizamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo en las regiones celestes. Es decir, que mi lucha no es contra un hombre ni contra una mujer, mi lucha es contra Satanás. Amén. Es una guerra espiritual. Pero quiero que entienda el contexto, hermano. Mire, es necesario entender la otra parte. Y aquí entramos a nuestro primer punto. Quiero hablar 2 cosas en esta tarde. Aunque mi lucha no es contra sangre ni carne, Satanás casi siempre usa la carne para hacernos caer. Así es. Le voy a explicar cómo, hermano, y lo encontramos en la Biblia. Lo repito, aunque mi lucha no es contra un hombre ni contra una mujer, en muchos de los casos él usa un hombre o usa una mujer para hacernos caer y hacernos pecar. Vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, hermanos, versículo 1. Amén. Segunda de Samuel 11:1. Segunda de Samuel 11:1. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Mire, dijimos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero Satanás usa la carne para hacernos caer muchas de las veces. Dice segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó, ¿dónde? En Jerusalén, se quedó en casa. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, ¿a qué vio, hermanos? Dice, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Fíjese, hermano, le están diciendo a David, David, esa mujer tiene un esposo. Esa mujer está apartada, David. Pero fíjese lo que hizo David en el versículo 4, hermano. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, este es uno de los muchos casos que la Biblia nos muestra. Aquí vemos a David tomando a una mujer que no era la de él. Amén. No era su lucha contra una mujer, pero Satanás usó una mujer para hacerlo caer. Amén. Hermano, a David le costó su integridad, le costó su santidad, le costó su familia y le costó casi su propio reino. Dice el texto, hermano, que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero en esa ocasión David se quedó en casa, no salió a la guerra, se quedó en casa. La pregunta es, ¿por qué David no fue a la guerra? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermano, es que el no haber estado haciendo lo que debía estar haciendo, le costó muy caro. Amén. Amén. Recuerde, hermano, nosotros estamos en una guerra espiritual, estamos en medio de una batalla en contra del enemigo. Y aunque mi lucha no es contra sangre ni carne, en muchos de los casos Satanás usa la carne para hacernos pecar. Y mayormente esto sucede cuando no estamos ocupados en lo que deberíamos estar. Recuerda, hermano, Satanás es ventajoso. Satanás va a aprovechar cualquier descuido de nosotros. Él avienta el anzuelo, él avienta la carnada, y aunque no te obliga a hacerlo, pero te lo presenta de una manera atractiva, de manera que no te puedas resistir a la tentación. Amén. Mira, hermano, David era un hombre muy sabio. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un guerrero. David peleó con bestias. David peleó con gigantes como Goliat. Derrotó ejércitos, conquistó reinos. Pero una mujer lo hizo, hermano, caer hasta lo más profundo y besar el polvo. Ignoró las maquinaciones de Satanás. Cayó en un proyecto del enemigo. Y fue una tentación de la carne, hermano, lo que lo llevó a pecar contra Dios. Satanás sacó ventaja de David. Mientras David estaba desocupado, Satanás estaba muy ocupado haciendo un proyecto para hacer caer a David. Sí, amén. ¿Se da cuenta, hermano? Mientras usted y yo no estamos ocupados haciendo algo, Satanás está ocupado armando un proyecto para hacernos caer. Amén. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, hermano. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Amén. Proverbios 6, 26. Dice la palabra de Dios. Ponga atención a las palabras, hermano, que dice la Biblia. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Como quien caza, hermano, un ave en la trampa, dice, así caza la mujer la preciosa alma del varón. Luego dice el versículo 27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta, dice, nunca será borrada. Hermanos, el pecado de la inmoralidad no es el pecado más grande, pero sí es uno de los más destructivos y escandalosos. El diablo usa la carne para que el hombre sea reducido a un bocado de pan. Mi lucha, hermano, no es contra una mujer.
Pero sí debo de tener cuidado como hombre de la mujer extraña. Amén. Hermano, lo mismo es para usted. Y hermana, lo mismo es para usted. Su lucha no es contra un hombre, pero debe de tener cuidado con un hombre que no es su esposo. Y viceversa. Amén. Hermano, repito, el pecado de la inmoralidad no es el más grande, pero sí, hermano, los efectos y el alcance que tiene son muy destructivos. Y Satanás buscará la oportunidad para hacerle caer a usted o a mí o a cualquier persona que ignore sus maquinaciones. Hermano, él está armando un proyecto para lanzar sus dardos de fuego y hacerle caer a usted o a mí. Por eso yo le digo en esta tarde, hermano, cuide a su esposa. Esposa, cuide a su esposo. Le digo a los jóvenes solteros, esperen el tiempo de Dios para que no caigan en la trampa de Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus proyectos. Hermano, Pablo sabía que Satanás es un tramposo, Satanás es un mentiroso, Satanás es un engañador. Él hace que el pecado se vea sabroso al momento de practicarlo, pero Satanás no te dice que el final es crudo y amargo. Amén. Él arma un proyecto, hermano, te lo presenta y te dice, no va a pasar nada. Te dice, todo va a estar bien. Nadie se va a dar cuenta. Nadie te está mirando. Te lo disfraza de una manera buena y atractiva para hacerte caer, hermano. Pero detrás de todo eso solo hay destrucción y vergüenza. Y muchos son los que caen en sus maquinaciones. Amén. Hermanos, no ignoremos. Amén. No ignoremos. Ignorar trae consecuencias. Ignorar un semáforo en rojo, hermano, trae consecuencias. Ignorar un alto trae consecuencias. Ignorar tomarte el medicamento indicado trae consecuencias. Hermanos, ignorar las maquinaciones de Satanás trae consecuencias y en muchos de los casos son irremediables. Amén. Mire, toda la semana, hermanos, toda la semana, Satanás armó un proyecto para que no estuviéramos aquí. Amén. Así es. Y muchos cayeron. Amén. Amén. Él te arma un proyecto para que tú no des a la obra de Dios. Te arma un proyecto para que no des para tus misiones. Él te arma un proyecto para que no ores. Él te arma un proyecto para que no vengas. Te arma un proyecto para que no leas la Biblia. Y muchos son los que caen en las maquinaciones de Satanás. Amén. Mire, el domingo pasado, hermano, me habla mi papá en la mañana y me dice, mi hijo, a las 5 de la tarde estoy ahí contigo en la casa. Era domingo pasado. Dice, a las 5 de la tarde estoy contigo ahí en la casa, va tu hermana, va tu cuñado, van los niños y vamos a pasar un tiempo ahí con ustedes. Le dije, papá, si puedes, llega antes de las 5 para que me acompañes al culto, porque nosotros tenemos un culto. O llega después de las 8 de la noche, porque yo tengo que ir a la iglesia y vamos a tener un convivio con los hermanos y vamos a jugar un rato con los niños. O llegas antes, papá, o llegas después, pero yo tengo un compromiso con Dios. Dice, hijo, llego después. Ningún problema, papá. Solo tiene que saber, hermano, que tenemos un compromiso con Dios. Amén. Y él sabe, hermano, que Dios es nuestra prioridad. Hermano, no olvide, Satanás siempre te va a poner algo para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo sé que es una maquinación de Satanás? ¿Cómo sé que es un proyecto? Te voy a decir, cuando te estorba para hacer lo que Dios quiere que hagas. Sí, amén. ¿Cómo sé que es un proyecto de Satanás? Cuando te estorba para estar donde deberías de estar. Amén. Allí es donde te das cuenta que es una maquinación del enemigo. Amén. Primero, él usa la carne para hacernos caer. Número 2, él usa las cosas materiales de este mundo. Sí, amén. Amén. Él usa las cosas materiales de este mundo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5.
Hechos capítulo 5. Amén. Ahora hay sus excepciones, hermano. Hay veces que usted depende de alguien más para que pueda estar aquí. ¿Se entiende? Amén. A veces no se puede cuando dependemos de alguien más. Pero cuando dependemos de nosotros mismos, vamos a hacer el propósito, hermano, de que Satanás no estorbe los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Hechos 5:1. Hechos 5:1. Satanás usa las cosas materiales de este mundo para hacernos caer. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Dice versículo 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mire, hermano, ponga atención. Le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías, ¿por qué caíste en el proyecto de Satanás? ¿Por qué ignoraste sus maquinaciones? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese, hermano, lo que estaba sucediendo. Había un gran avivamiento en la iglesia. Los hermanos vendían sus propiedades. Dice que las traían a los pies de los apóstoles, las ponían al servicio de la obra de Dios. Y Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a vender nuestro terreno y lo vamos a dar a la iglesia, pero no lo vamos a dar completo. Le vamos a sacar una partecita del dinero. Hermanos, tal vez su deseo de dar el dinero era bueno. La intención era buena. Querían hacer una buena obra, pero cayeron en la trampa y en el engaño de Satanás, hermano, porque Satanás es tramposo. Amén. Él es el engañador. Hermano, ignoraron las maquinaciones del diablo. Satanás le susurró al oído a Ananías y a Zafira y le dijo, oye, ¿y por qué en lugar de dar todo el dinero, por qué no sacas una pequeña partecita? Así pequeñita nada más, poquito, nadie se va a dar cuenta, nadie los está mirando, y así quedan bien con los apóstoles y se quedan con algo para ustedes. Y como dicen por ahí, y todos felices y contentos. Amén. Todos felices y contentos. Hermanos, mire, el problema no fue el dinero. Porque Dios no necesita nuestro dinero. Amén, hermano. Amén. El problema no fue el dinero. Dios no se molestó porque se quedaron con una parte. La propiedad era de ellos. El dinero era de ellos. El problema es que intentaron engañar a Dios. Dígame. Intentaron mentir al Espíritu Santo. Le creyeron más a Satanás que a Dios. Porque el proyecto que Satanás les pintó fue tan atractivo, hermano, que cayeron en la trampa. Amén. Pagaron con su propia vida. Cayeron muertos los dos.
el hombre y su esposa. Hermano, al final de todo, a eso vino Satanás, a matar, hurtar y destruir. Hermanos, tengamos cuidado. A Dios no lo podemos engañar. Amén. A Dios no lo podemos burlar. A Dios, hermano, no le podemos hacer algo en oculto, porque Él conoce todas las cosas. Sí, amén. Siempre, hermano, mire, siempre hay oportunidad de hacer un negocio chueco. ¿Sí o no, hermano? Amén. Siempre hay oportunidad de hacer un negocio chueco. Así es. Siempre hay oportunidad de ganancias deshonestas. Siempre hay oportunidades para tomar cosas que no son tuyas. Siempre hay oportunidades, hermano, para defraudar a alguien. Ajá. Cuidado, hermanos. La codicia destruye. Amén. Aunque nadie nos ve, Dios sí nos está viendo. Sí, Amén, amén. hermano. Satanás usa las cosas materiales de este mundo para desviar nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, Él no te quiere ver lastimado, Él te quiere devorar. Sí, amén. Él no te quiere ver caer, Él te quiere ver destruido completamente. Sí, amén. Satanás está al acecho buscando la oportunidad para atacarte, hermano. Por lo tanto, tenemos que estar velando en oración y no ignoremos sus maquinaciones. Ahora, hermano, la próxima vez que usted, hermano, haga algo que estorba la obra de Dios, recuerde, piense, diga: esto es una trampa del enemigo. No voy a caer. No voy a ceder, porque esto es una maquinación de Satanás. Este es un proyecto de Satanás.